Hablemos de componente galvánico. A partir de este video les recomiendo tener a la mano una libreta, lápiz, pluma, goma y una calculadora para poder realizar algunas ecuaciones que estaremos desarrollando a lo largo de la actividad. En primera instancia vamos a definir qué es el componente galvánico. Este se define como la propiedad de las corrientes monofásicas que deriva de la capacidad de condensación iónica al aplicarla sobre los componentes orgánicos y tisulares. La magnitud de estos cambios serán directamente proporcionales al porcentaje de su componente galvánico, que quiere decir que el componente galvánico lo vamos a medir en porcentajes de acuerdo a esta magnitud de cambios que pueda presentar la corriente. La corriente galvánica es la única en poseer un componente galvánico del 100%, tal como lo vemos en la siguiente imagen, donde se emite la corriente, se mantiene constante en todo momento, sin sufrir ningún tipo de cambio de polaridad o interrupción en su emisión, hasta que se aperture el circuito. Es decir, que si yo coloco 10 minutos de tratamiento, los 10 minutos la corriente galvánica va a estar atrayendo iones y generando cambios electroquímicos. En consecuencia, es una corriente de mucha agresividad si queremos verlo en cierto aspecto con esos cambios metabólicos que puede generar en el organismo. Hay que tener mucho cuidado en su aplicación. Pero, ¿qué pasa en una corriente que tiene pulsos o que tiene flujo interrumpido? Este tipo de corrientes tienen la ventaja de presentar un componente galvánico menor gracias a los periodos de interfase entre un pulso y otro. Puede ser ventaja, puede ser desventaja dependiendo del objetivo. Por ejemplo, si yo quiero cambios electroquímicos y metabólicos intensos, definitivamente la corriente galvánica será una buena opción. Pero si yo quiero cambios más discretos o bien agregar un efecto electrofísico de alguna modalidad, una corriente monofásica interrumpida podría ser una alternativa. Pero ¿cómo voy a saber yo el componente galvánico que presenta una corriente? Lo podemos hacer de varias formas y en este caso lo vamos a hacer a través de la siguiente fórmula que nos dice componente galvánico es igual a periodo de fase por 100%, que es la constante de continuidad, entre el periodo total. A partir de aquí yo puedo determinar este componente galvánico. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Calcula el componente galvánico de una corriente monofásica de pulso rectangular que presenta una fase de 60 milisegundos y una interfase de 120 milisegundos. Aquí la vemos gráficamente como es el pulso rectangular, los 60 milisegundos de fase y 120 milisegundos de interfase. Ya tengo todos los elementos, vamos a hacer la operación, vamos a ir sustituyendo la fórmula. Pueden hacerlo con calma, pueden pausar el video y hacer la elaboración y en ese caso el desarrollo de la fórmula y al final vemos el resultado. Si están listos, vamos a hacer el desarrollo. Aquí tenemos nuestra fórmula base, pero podemos observar que hay un parámetro que no conocemos, que es el periodo total. Sin embargo, revisando nuestro ejercicio, tenemos una fase de 60 milisegundos y una interfase de 120 milisegundos, por lo cual podemos deducir que el periodo total sería la suma de la fase más la interfase. Vamos a desarrollar la fórmula y sustituimos. Periodo total es igual a 60 milisegundos de fase más 120 milisegundos de interfase, dándonos un periodo total de 180 milisegundos. Ahora sí ya tenemos todos los elementos para llevar a cabo la resolución de esta ecuación. Sustituimos nuevamente. Componente galvánico es igual a 60 milisegundos de fase por la constante de continuidad, que es el 100%, entre el periodo total que ya calculamos, que son 180 milisegundos. Esto nos da como resultado 6.000 milisegundos sobre porcentaje, y esto lo vamos a dividir entre el periodo total, que son 180 milisegundos. Sustituyendo valores y cancelando unidades nos da un componente galvánico del 33.3%. Y de esta forma podemos determinar el porcentaje de componente galvánico que presenta este ejemplo que acabamos de realizar. Aquí tenemos otro segundo ejemplo que nos dice, calcula el componente galvánico de una corriente monofásica de pulso rectangular que presenta una fase de 350 milisegundos y una interfase de 180 milisegundos. En esta ocasión, ustedes van a realizar el ejercicio y en los comentarios leo sus respuestas.